Estamos trabajando, hemos venido hablando estos días ya bastante tiempito. Como les digo siempre, es un tema que hasta que no venga el Señor Jesucristo no será un tema de que no podamos dejar de hablar. Es un tema que hay que hablar casi siempre porque estamos propensos a pecar y, y nacimos con el pecado, pero eso, vuelvo y les digo, no nos da licencia para seguirlo haciendo. Es al contrario, y aún sabiendo que el Señor dice que eh, nuestra madre, a través de ya desde Adán y Eva, todos nacemos con pecado. Ya el Señor nos advierte y nos dice eso, pero también nos enseña con las Escrituras que apartándonos para Él, bautizándonos con su palabra, bañándonos con su palabra, que es la que nos lava, podemos alcanzar eh, esa santidad, que significa apartarnos para el Señor. Santidad significa eh, apartarme del pecado, para así ese pecado, la misma escritura, la misma palabra me redarguye de ese pecado y yo pueda proceder al arrepentimiento, porque la escritura dice que sin arrepentimiento nosotros no heredaremos el reino de los cielos. Estamos, hace 8 días, ¿quién me puede colaborar? Hace 8 días, ¿quién me puede ayudar con alguna cita de hace 8 días que se le haya quedado en su corazón sobre este mensaje? ¿Quién me puede ayudar? Que se acuerde, digo, yo me acuerdo o los apuntes que tienen, porque me imagino que la mayoría de ustedes también tienen algunos apuntes allí en casa que hacen que me sirvan también de estudio, me sirvan de recorderis para que yo pueda proceder a ese cambio, para que yo pueda proceder a ese arrepentimiento. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me dice, mire, vimos esto, vimos lo otro? Pastor, las últimas palabras que dijo que guardáramos era Génesis 6:6, que dice: y se arrepintió el Señor Jesús de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Sí, señora. Entonces, amén. Gracias, gracias, Rita. Allá en Génesis, el Señor dice que, vamos, yo voy allá en Génesis 6:5, antes de que mi sobrita mencionó 6:6, dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Génesis 6:5, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y es ahí donde se arrepiente el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dice el Señor, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Sí, notamos allí. Dice, les decía a ustedes hace 8 días que el Señor Jesucristo dijo que cuando Él venga, la tierra va a estar igual y quizás peor que en los tiempos de Noé. ¿Cómo estaba la gente en los tiempos de Noé? Acabamos de leer en Génesis que los pensamientos de la gente era de continuo hacer el mal, continuamente, o sea, diariamente, cada segundo, cada momento era pecar. Pero dice la escritura que el Señor halló gracia en Noé. ¿Qué es gracia? Les decía a ustedes que la gracia es un regalo que nosotros no merecemos, pero que a pesar de eso, el Señor se fijó en Noé. ¿Por qué? Porque lo escogió, porque vio que era un hombre que estaba apartado para él, vio que era un hombre que estaba en sus estatutos y le dejó ese trabajo a Noé. ¿Cuál trabajo? De que construyera un arca, porque el Señor le dio la oportunidad a ese pueblo que estaba pecando. Como hoy día nuestro Señor Jesucristo nos está dando la oportunidad, dice que Él tarda su venida, ha tardado su venida
esperando que la mayoría de las personas procedan al arrepentimiento. Pero la gente no quiere oír, la gente sigue en lo mismo porque piensa que el Señor no va a venir. Y hay muchas señales que nos están indicando que el Señor Jesucristo ya está próximo, ya está pronto a llegar. Entonces, allá en Génesis, vimos que el Señor, sin embargo, también así como hoy nos está dando la oportunidad de que procedamos al arrepentimiento, y por eso Él ha tardado ese advenimiento de venir por nosotros. También lo dio allá. Él dio esa oportunidad cuando le dice a Noé que construyó un arca gigante donde albergaba parejas de animales, hembra y macho. Y el que entrara a esa arca significaba que se arrepentía de esa maldad que hacía todos los días, como acabamos de leer, que en esa época la humanidad, sus pensamientos eran solamente hacer maldad. Entonces aquel que se subiera al arca significaba que iba a obedecer los mandamientos del Señor, que creía en el Señor, que se arrepentía de sus pecados y va a ser salvo. ¿Qué pasó? Muchos años, el construirse esa arca, pasaron muchos años, más de 100 años construyendo eso para que la gente se arrepintiera. Pero la gente no procedió al arrepentimiento. Entonces, una vez construida el arca, el Señor, dice la Escritura, pasemos allá a Génesis, miremos allá en Génesis 7:15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y el Señor le cerró la puerta. Llegó el Señor y cerró la puerta. Y cuando el Señor cierra, le digo, mi hermano, nadie puede abrir. Nadie. Imagínense, cerró la puerta. Y dice la Escritura que el Señor abrió las compuertas de los cielos y empieza a caer agua, y abrió las compuertas del abismo que queda más abajo del mar. Y el agua subió demasiado al punto que cubrió el pico más alto de montaña que había en esa época. Ustedes se pueden imaginar ya al final, cuando la gente no le creyó a la predicación de Noé, no le creyó al Señor, y ya no hubo momento, yo me imagino a esa gente agarrándose del arca, pidiendo que les abrieran, y no, porque el Señor cerró, les dio la oportunidad. Cuando venga el Señor Jesucristo, va a ser igual. Cuando lo veamos, porque la Escritura dice que todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Y viene una destrucción terrible para la tierra, porque vendrán cielos nuevos y tierra nueva, y el Señor va a destruir todo esto con fuego, dice la Escritura. Y cuando Él aparezca, dice que va a ser el día del crujir, el llanto y el crujir de dientes, porque la gente va a, yo creo que es el crujir de dientes. Dios santo, yo porque no creí, yo porque no escuché a mi papá, yo porque no escuché al predicador, yo porque no escuché a las Escrituras, porque no escuché al Señor por medio de tantas personas que me predicaban que el Señor iba a venir. Así sucedió. Y así dice el Señor Jesucristo, que así va a ser cuando Él venga, como en los días de Noé. La gente, cuando empezó lo del diluvio, la gente seguía en fiestas, construyendo, en matrimonios, ahí lo dice, como si nada pasara. Y es lo que está sucediendo ahora. La gente sigue, porque piensa que no va a haber un final. Y cuando aparezca el Señor Jesucristo, no va a haber tiempo de arrepentirnos. Por eso este es el momento, este es el llamado, que nos arrepintamos de cada pecado que el Señor nos cita en las Escrituras. Miremos 1 Corintios 6:9 para recordar y seguir
Dice la Escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Dice más abajo en el 11, y estos eran algunos, nosotros estábamos en alguno de esos pecados, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya el Señor, por medio de esta palabra, nos está limpiando, nos está lavando, pero ¿cuándo me limpia esta palabra? Cuando yo la obedezco. Entonces, notemos que aquí hay un listado sin nombrar todos esos pecados que son internos, ¿sí? Esto es la mayoría de todos estos pecados, se dejan ver más fácil, porque es casi en la carne, pero hay unos pecados que están en el alma, que están dentro de nuestro corazón, dice el Señor Jesucristo, y que ellos son los que me contaminan, porque lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, dice el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que sale del corazón? Del corazón salen pleitos, homicidios, adulterios, maledicencias, fornicaciones, enojos, iras, contiendas, blasfemias, mentiras, salen de nuestra boca chismes, murmuraciones, envidia. Todo eso tenemos nosotros. Todos nosotros cargamos con eso. Pero eso a mí no me da licencia para seguir pecando. Hombre, si yo ya sé que yo tengo aquí una llaga y me está comiendo el brazo, voy a dejar que esa llaga me siga comiendo el brazo. ¿Qué haces tú? Yo voy a un dermatólogo, voy a un médico, pido oración al Señor que me sana, para que obre por en ese dermatólogo para que me sane. Pero voy y empiezo a buscar cómo sanar esa herida, cómo sanar esa podredumbre en mi cuerpo, porque quiero estar limpio, porque quiero estar sano. Bueno, ya tú y yo sabemos que estamos metidos, inmersos en todos estos pecados, pero que tenemos que arrepentirnos para limpiar nuestra alma, porque nuestra alma es la que se está pudriendo, nuestra alma es la que se está dañando y nuestra alma es la que se va a ir al infierno si no limpio de toda esta mugrera. La Escritura dice que no le temamos al hombre que me puede matar el cuerpo, que le temamos al que puede matar el cuerpo y mandar al infierno el alma. Mateo 10:28. Miremos Mateo 10:28. Amén, ¿Qué digo pastor. yo? Gracias, Emanuel, No. mi hermano Emanuel. No. La palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Emanuel, ¿quién es el que puede matar mi alma y mi cuerpo y destruir mi alma y mandarla al infierno? ¿Quién es? El único Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús. El único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, es el único que nos puede matar el cuerpo y mandar al infierno el alma. No le temamos a los hombres ni al diablo, porque el diablo no tiene potestad para eso, absolutamente nada. Todo lo que haga Satanás tiene que venir por autorización del único Dios verdadero y su nombre es Jesús de Nazaret. No puede hacer nada. Por eso el Señor dice que debemos temerles a Él, temer a esa promesa, a esa profecía de que Él va a venir. Él va a venir. Nuestro Señor Jesucristo va a venir. Y hay una cantidad de señales que Él nos dejó, ¿cierto? Que ya están sucediendo. Y una de esas señales grandísimas es toda esta agenda del LGTB. Es una señal
grandísima que el Señor Jesucristo está próximo. Porque cuando el Señor estudió Sodoma y Gomorra, es porque ya la maldad de la humanidad subió tanto que todos se convirtieron en homosexuales, lesbianas, como está sucediendo ahora con esa agenda que están bombardeando por todo el mundo con películas. Yo que día vi a mi familia con una tristeza porque a veces es ignorancia. Hay unas fotos de mi familia, si me están escuchando, me están viendo, algunas hermanas mías con mis sobrinos viendo esa película del Quinto Elemento de que sacó Disney. Eso no es más sino que es un mensaje satánico, es un mensaje para destruir a nuestros niños, para enseñarles a los niños que ellos pueden elegir el sexo que el Señor ya les dio. El Señor mandó a un niño y mandó a una niña niña, y esa película está enseñando que no, que el niño escoge si quiere ser niño o niña, o no ser ninguna de las dos. O la niña puede escoger, no, yo quiero ser hombre. Y todo son aberraciones, y eso es una señal grandísima que el Señor Jesucristo está próximo. Y nosotros seguimos en nuestros pecados. Seguimos en todos nuestros pecados. Seguimos mintiendo, seguimos señalando a los hermanos, seguimos pisoteando a los hermanos, seguimos creyéndonos más que otros porque creemos que vamos a las congregaciones todos los fines de semana o estamos en estudios bíblicos y seguimos pensando que nosotros estamos libres de pecado. Y al contrario, el Señor nos está diciendo todos los días que nos arrepintamos de todo eso, que nos apartemos para el Señor Jesucristo. Así que para hoy el Señor Jesús también nos trae una enseñanza. Hemos tenido varias citas y aquí en el libro de Lucas, Lucas 15, nos vamos a dirigir un poquitico aquí. Vamos a dirigir un poquitico a una parábola. El Señor siempre nos enseñaba por medio de parábolas y decía que Él sin parábolas no le hablaba a la gente y le hablaba a algunos con parábolas para que no entiendan y se pierdan. Y Él les explicaba las parábolas a sus discípulos. Hoy día nosotros la entendemos porque queda escrito aquí para nosotros. Y una parábola es una historia, ¿cierto? Con personajes ficticios para dejar un mensaje o moraleja a las personas. Es casi relacionado con el símil o comparación. Un símil comparaba una realidad en la carne para llevarnos a algo espiritual. Siempre el Señor nos enseñó de esa manera, porque Él es espíritu y Él quiere volvernos al comienzo, quiere volvernos cuando nosotros estábamos sin pecado. Dice aquí en Lucas 15, ya le digo, Lucas 15 del 1. Yo quiero dirigirme a una parábola más adelantico, pero siempre que lean la escritura, váyanse atrás, siempre al comienzo de los capítulos, para que entendamos cuál es el recorrido que el Señor me está mostrando, porque me está mostrando varias verdades para llevarme a algo más específico, ¿cierto? Y ya nos vamos a dar cuenta y tiene que ver muchísimo con el arrepentimiento, que es el tema que estamos manejando. Vuelvo y repito, mientras llega el Señor Jesucristo, tenemos que arrepentirnos y ojalá mucho antes, porque quiero decirle a mi hermana que, por ejemplo, si usted o yo llegamos a morir hoy, ya el Señor Jesucristo vino para usted y para mí. Y si no me he arrepentido, pues me voy para el infierno. Porque cuando nosotros abramos nuestros ojos después de haber muerto en esta carne, ya estamos viendo al Señor Jesús, porque cuando el Señor Jesucristo venga, lo vamos a abrir, dice, en un abrir y cerrar de ojos, y en ese instante se levantarán todos los muertos, los que murieron en Cristo Jesús, creyendo en Él, arrepentidos, siguiéndolo, apartados del pecado, y los que murieron en pecado van a abrir también los ojos. Quiere decir que si usted muere hoy, o muero yo, y no nos hemos arrepentido,
ya hubo juicio para nosotros. Por eso es muy importante que prestemos atención a cada mensaje que el Señor Jesucristo nos está trayendo en el día de hoy. Mire lo que dice la Escritura. Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿A cuántas personas no hemos oído hablar de esa manera? Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el, 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si tú, hermana o hermano que me está escuchando, no necesitas de arrepentimiento, gloria al Señor Jesús. Pero eso no te da derecho a coger una oveja o a un hermano, ¿sí? Y hacer como hizo el publicano y los pecadores y los fariseos, murmurando, diciendo: mire, Jesús reunido con esa gente pecadora. ¿A cuánto de nosotros, a cuántas personas no hemos oído hablar de esa manera? Y es una manera, eso es pecar. ¿Qué debo hacer yo? Cuando uno de ustedes peca, ¿qué debo hacer como el predicador? Cuando uno de ustedes peca, ¿qué debemos hacer nosotros como hermanos cuando alguno de nosotros pecó? Dice el Señor Jesucristo, cuando habla, está hablando de nosotros, los que estamos escuchando la palabra, lo que estamos aprendiendo del Señor. Está diciendo que somos una oveja que se había perdido. Él hablaba de una oveja que se perdió en el desierto para llevarnos a algo espiritual, porque Él para nosotros, el Señor Jesús para nosotros somos para Él ovejas. Él es el gran pastor. Él es el pastor de pastores. ¿Por qué nos compara con una oveja? Porque las ovejas son torpes, las ovejas son cieguitas, tienen que guiarlas porque ellas son desorientadas. Por eso hace esa simbología con nosotros, porque nosotros tenemos que ser guiados por el Señor Jesús, porque la Escritura dice que separados de Él nada podemos hacer. Por eso, para llegar a la salvación, tenemos que pegarnos a este pastor de pastores. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro? Cuando alguno de ustedes como hermano peca o cuando este predicador cae, que debemos evitar caer a toda costa todos los días. Pero si pone el Señor una prueba a una congregación o a mí o a ustedes, lo que tenemos que hacer nosotros es, como hizo ese pastor en la carne, dejar las 99 personas que están bien en la iglesia, que no tienen ese problema, pecado grandote, e ir a buscar a esa persona, traerla, ponerla en los hombros, ¿cierto? Para que haya gozo, no apartarla nunca de la escritura, no apartarla nunca de la congregación. Muchas congregaciones en el mundo, yo he visto muchas congregaciones en el mundo que echan a sus ovejas cuando pecan, las echan. Y la escritura no me envía eso, porque quizás yo todavía no me he dado cuenta que estoy pecando y no me he arrepentido, porque en la medida que yo me arrepiento, he estado experimentando eso. Yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí, que en una u otra ocasión hemos pecado, nos hemos arrepentido ante el Señor, amamos más a las personas, entendemos más a las personas cuando pecan. ¿Por qué?
porque conmigo hicieron eso, me amaron, me recibieron. Ahí dice la escritura que dice que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y nosotros tenemos que participar de eso. ¿Qué hacemos? Buscar esas ovejas que están perdidas, esas ovejas que siguen descarriándose. Hay que estar todos los días diciéndole que cuando viene la prédica, que lo extrañamos en la predicación, venga para acá. No dejar que las personas sigan murmurando y hablando mal de esa persona. ¿Sí? Es ni siquiera participar de decir con su boca eso. Y si usted oye que están hablando mal de esa persona y usted ha sido oídos sordos, usted está pecando igual con esas personas porque no está haciendo nada por corregir a esas personas para que no hablen de esas personas. Eso es lo que está enseñando la escritura aquí. Mire cómo sigue. 8. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Una moneda que era costosa. Y dice esta parábola que una mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Sí, como el Señor nos está mostrando en varios ejemplos sencillos, ejemplos cotidianos de la vida de un ser humano para enseñarnos algo espiritual. Así de esa misma manera hay gozo. ¿Cuál gozo? Ese gozo cuando usted puede encontrar algo que se le había perdido. Usted no se imagina el gozo que pudo o puede haber tenido las personas que me predicaron a mí, que me veían en ese pecado y me veían mal, fuera de la ley de Dios. Y yo honro desde aquí a mi ex suegra, que es una de las personas que el Señor usó muchísimo. Me imagino el gozo de ella cuando me ve predicar, porque estaba pecando y me arrepentí de todo ese pecado y ahora estoy predicando a un Dios vivo, su nombre es Jesús. Así, mire, ojo, dice que los ángeles, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Y no solamente los ángeles son aquellos que tienen alas, no, ángel, la palabra ángel, traducido en nuestro idioma, significa mensajero. Por eso el Señor a veces nos habla de misericordia con la gente, que os seamos hospedadores. ¿Por qué? Porque no sabemos a cuántos ángeles hemos hospedado en casa, dice la Escritura. Porque el Señor puede mandar a cualquier persona a nuestra casa para tocar nuestro corazón a ver si nosotros tenemos misericordia. Y son ángeles que han pasado por nuestra vida y no nos damos cuenta porque nosotros estamos pensando siempre que los ángeles son los que tienen alas. Y mire acá, viene otro mensaje para enseñarnos de que si nos arrepentimos, el Señor nos va a recibir y va a haber gozo en el cielo. Va a haber gozo en el cielo porque nos arrepentimos. Habla de una parábola ahora del hijo pródigo. Yo antes tenía un concepto que la palabra pródigo era una persona que tenía prodigios, que tenía poderes, una persona, con poderes. Yo pensé que en mi ignorancia, años atrás, pensaba que eso significaba el hijo pródigo. ¿Quién me puede decir ahí lo que entienda, así como me equivoqué yo y el Señor nos ha enseñado? ¿Qué entiende por pródigo? O acertemos. Tatiana, ¿cómo? Buenas tardes. ¿Alguien que de pronto derrocha o algo así? Alguien que derrocha. Muy bien, vamos por ese lado. Perfecto. La palabra pródigo, ojo, significa despilfarrador. Está muy acertada Tatiana. Derrocha, despilfarra.
¿sí? Que es despilfarrar, botar a la basura los dones que el Señor me ha dado, botar a la basura los esfuerzos que mi familia me ha dado, pisotear lo que mi papá, mi mamá me han construido desde niño, no importarme en mi familia por estar metido en el pecado. Entonces a mí no me importa sino estar en la farra todo el tiempo, y eso significa pródigo, despilfarrador, como si no existiese un mañana. Vamos todos, por favor, al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició, ahí está la palabra pródigo, despilfarrador, despreció sus bienes viviendo perdidamente. O sea, desperdició todo ese trabajo y ese esfuerzo que quizás su papá trabajó toda una vida para construir, para darle, y le da, y no le importó, porque como no le costó nada, lo despilfarró, lo despreció. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, que él empezó a faltar la platica, la comodidad, ¿cierto? Porque es que la gente piensa que siempre va a tener la misma salud, que siempre va a tener las mismas oportunidades, pero el Señor Jesús dice que en este caminar con Él van a haber muchas pruebas. Y si las pruebas vienen y estamos sin el Señor, déjeme decirle que va a ser más difícil. 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, ya estaba de arrimado, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera le daban la comida de los marranos. ¿Usted cree que esta persona, cuando recibe su herencia y se va, deja a su papá, no le importa si el papá lo necesitaba, no importa si la familia lo necesitaba? A veces abandonamos una relación, a veces abandonamos el trabajo, a veces nos abandonamos a nosotros mismos como seres humanos y arrancamos a vivir como si no hubiese un mañana. Despilfarramos nuestra vida, malgastamos nuestra vida en cosas que no nos edifican. Y a veces no pensamos que la vida nos puede dar una vuelta, que nos va a dar la vuelta, porque van a venir pruebas. Y no vamos a estar preparados para eso, porque pensamos, como este hijo pródigo, que todo es fiesta y bongo. Y no es así. Decía que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es que ni siquiera así, como era el hambre que tenía, que hasta quería comerse la comida de los cerdos, pero tampoco lo permitían, porque primero los cerdos. Y volviendo en sí, 17, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, o sea, de comida? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si se acuerdan, ¿quién hizo esa oración? El rey David, cuando pecó. ¿Se acuerda? Que tomó una mujer que no era de él y mandó a matar a su marido y la embarazó. En fin,
mintió, adulteró, mató. Y cuando es confrontado con el profeta Natán, mire donde viene el verdadero arrepentimiento. He pecado contra ti, Señor, solo contra ti he pecado. Cuando tú reconoces la primera instancia de tu pecado, tu arrepentimiento, es pedir perdón al Creador y después al que agraviaste. ¿Me hago entender? Porque si el que tú has agraviado, vas primero a él, como hizo Simón el mago o como hizo el rey Saúl, que no se arrepintió ante el Señor, sino que al contrario le daba pena era de haber pecado contra el pueblo, porque van a perder puntos, van a perder adeptos, van a perder likes y se fueron para el infierno. Pero el rey David reconoció que pecó contra el Señor. Si tú has pecado y lo primero que tienes que hacer es ante el Señor, Señor, he pecado contra ti, y si pecaste en ese pecado está involucrada tu esposa, tu hermano, tu tía, tu primo, tu amigo, el prójimo, ya después vas a él o a ella. Y si no te perdonan, es asunto de ella, porque el Señor le va a aplicar lo que está escrito en Mateo 18:18. Pongamos ahí un dedito en Lucas 15, vayámonos a Mateo 18:18, que dice Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa eso? Vuelvo y repito, esto es una prédica que hicimos varias veces, que en un futuro lo vamos a volver a hacer. No es lo que están haciendo las iglesias evangélicas y muchas iglesias de mala doctrina, que yo ato, que yo desato, que yo amarro, que yo anulo, etc. Eso son puras palabrerías de hombres. Lo que significa aquí, y que más abajo lo explica, es: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, atar significa que tú no perdonas, estás atando a esa persona. Y dice la escritura que si tú todo lo que ates, o sea, todo lo que no perdones en tierra, será atado en el cielo. Significa que no te van a perdonar tampoco a ti. Y todo lo que desatéis, ¿cierto? Dice la escritura en el 18. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Desatar significa soltar. Cuando tú sueltas todo lo que tienes y vas a esa persona y le dices, perdóname, o yo te perdono, ¿sí? Significa que lo estás soltando, que estás perdonando, entonces arriba también te sueltan, o sea, arriba también te perdonan. ¿Estamos claros? Por eso aquí en Lucas, volvemos a Lucas. Él dijo 17, y volviendo él sí dijo el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí si el papá no lo perdona, el papá lo ató, y él se ató también, porque arriba el Señor tampoco va a perdonar a ese padre. Pero si ese padre lo perdona, lo suelta, el Señor también lo suelta de arriba y lo perdona a ese padre. Miremos qué sucedió. Pero es muy importante saber qué es perdonar. 19. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Fue movido a qué? A misericordia. Palabra grande esta, que nos falta a muchísimos. La misericordia es ponerme en los zapatos de mis hermanos, sentir ese dolor y decir, yo no quisiera estar viviendo lo que a mi hermano le pasó. Venga para acá, mi hermano. Súbase aquí. Vamos. No celebrarle ni aplaudirle el pecado a nadie. No. Acompañar a las personas,
rodear a las personas para que no caigan más en ese pecado. ¿Qué hizo ese papá? Se movió a misericordia, y es la que a mayoría de nosotros nos falta. A nosotros nos falta mucha misericordia, mucha. Eso es el primero. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el Señor, contra el cielo. El cielo aquí representa al Señor Jesucristo. He pecado contra el Señor Jesucristo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Eso significa humillarse. Y el Señor dice en su escritura, en la palabra, dice que todo aquel que se humilla será enaltecido. ¿Quién dice amén? Todo el que se humilla va a ser enaltecido. Y todo aquel que saca el pecho y el hombro y se cree más que los demás, el Señor lo va a humillar. Yo prefiero humillarme para que el Señor me exalte. Porque, ay, Dios mío, aquel que mira por el hombro a todo el mundo, el Señor. Yo prefiero que ni lo pensemos. Dice la Escritura que el Señor al altivo, el Señor lo mira de lejos. Y nosotros necesitamos que el Señor esté lo más cerca de nosotros, porque separados de Él, no podemos hacer nada. Entonces dice la Escritura 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo, el más grande, el más gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Mire, eso es lo que nosotros debemos hacer. Es que desde 15:1, estamos leyendo desde 15:1, el Señor habla de que hay regocijo. Regocijo significa alegría, fiesta. Que hay fiesta en el cielo porque una persona se arrepiente. Y eso el Señor lo hizo. Acá este padre lo estaba haciendo en la tierra, haciendo un símil o comparación de lo que pasa en el cielo. Este señor, este papá, se nota claramente que conocía las escrituras, que tenía temor de Dios, porque solamente una persona con temor del Señor Jesús es movido a misericordia. Y este padre demostró eso. Además, todos los que somos papás hacemos hasta lo imposible para que nuestros hijos tengan lo mejor. Y lo mejor que pueden tener nuestros hijos es esta palabra, poderles enseñar, inculcar la palabra. Es más, es un mandamiento. Dice que debemos enseñar esto cuando caminemos, cuando nos despertemos, cuando vayamos a la casa, cuando vayamos al trabajo. A todo momento enseñarle a nuestros hijos y a los que nos rodean toda la escritura y el temor de nuestro Señor Jesús, hacia el Señor Jesús. Ojo, dice la escritura 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Acaso este joven despilfarrador no estaba vivo? ¿Por qué dice ahí el papá que el hijo estaba muerto? Porque, como le decía, este papá es un papá que conocía las escrituras y le estaba enseñando y nos está enseñando, y el Señor por medio de este mensaje, que la verdadera vida es después de esta muerte física. Estaba muerto. ¿Sabe por qué estaba muerto? Que acaba de decirles a ustedes que el Señor Jesús es el único que puede matar el cuerpo, o sea, no podemos morir en la carne. Cuando vamos al cementerio, vemos el ataúd del cuerpo, esa es una muerte en la carne. Pero la muerte en lo espiritual es cuando el Señor hace juicio y te envía al infierno por no arrepentirte de los pecados. Y en este momento, todo aquel, me está enseñando la escritura aquí, que todo aquel que esté
en pecado, que siga todavía en pornografía, que siga todavía en fornicación, en adulterio, en mentira, en homosexualidad, en borracheras, en drogas, en robos, en todos los pecados, en chismes, todo eso es estar muerto. Y la mayoría de nosotros pensamos que porque estamos vivos, que porque Instagram y estados y likes y todo eso que estamos viviendo ahora de engaño, pensamos que estamos vivos y estamos es muertos porque no nos estamos arrepintiendo de todos los pecados que llevamos encima y no nos damos cuenta. ¿O qué sabemos y nos hacemos los locos? Si estamos ahí, dice la Escritura claramente, dice claramente ahí, porque mi hijo muerto estaba y ha revivido. O sea, todo aquel que se arrepiente, revive, vuelve a vivir. ¿Cierto? Ojo que se está hablando de una manera espiritual. Es una manera espiritual. Porque todo el que se viene a Jesús tiene vida eterna, porque Él es la vida eterna. Se había perdido y es hallado. Se había perdido y es hallado. Entonces, cuando nosotros veamos a un hermano que se ha perdido, no es que no encuentra la dirección de la casa o del edificio. No, ese perdido significa que está alejado del Señor, está perdido del lugar. Como esa oveja que salieron a buscarla al desierto porque se perdió y la encontraron. Cuando veamos hermanos que están perdidos en pecado, dejemos el chisme. Dejemos la murmuración, dejemos de acusarlo, dejemos de aplastarlo y más bien busquémoslo porque está perdido. Y una vez que lo hallen, va a haber regocijo porque ese hermano lo encontraron, lo trajeron a los pies del Señor otra vez. Amén. Y dice la Escritura, y mire lo que pasa aquí, que es la mayoría de los que estamos, muchos en congregaciones. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, o sea, el hermano, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Oyó la música y las danzas, estaban en fiestas. Ojo, ojo, porque a veces nos volvemos muy religiosos. Nos volvemos muy religiosos y prohibimos todo y todo es pecado. Y había fiesta, pero no significa que en la fiesta haya que consumir drogas o alcohol. No, uno se regocija en familia, en grupo, habían danzas y música, dice la Escritura, y comida. Y he visto personas que forman todo un lío, un caos, porque hay una fiesta en una casa, porque se regocija el papá o la mamá, porque los hijos se graduaron, o porque los hijos cumplieron años, o porque quieren estar contentos, y entonces se levantan y nos levantamos como acusadores y empezamos a perder ese norte de la misericordia. Aquí habla de que uno se regocija, y se regocija por cosas espirituales, se regocija porque la familia está en el Señor, porque la familia está en pos de la salvación. ¿Quién no se va a alegrar que su hijo, que era drogadicto, el Señor lo saque de allí y use a muchos de nosotros para que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, aún aquellos que se levantan como enemigos contra nosotros? A mí me da mucha alegría de ese que habla mal de mí y que me odia, yo no sé por qué, le va bien y está en el Señor y el Señor lo sana y el Señor le da, lo cubre. Yo me lleno de regocijo. Tenemos que llenarnos de alegría porque todas las personas que estaban perdidas hallen el camino que es el Señor Jesús. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo
haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y no quería entrar, se enojó. ¿Por qué viene ese enojo? Porque este hermano es un envidioso, porque este hermano es un egoísta, porque este hermano que me está mostrando aquí es ese mismo hermano que no puede ver que ese hermano que antes era despilfarrador, que era pródigo, o sea, pecador, esté ahora fuera del pecado. Y entonces me molesto. Y entonces empiezo a hacer complaint. O sea, empiezo a poner trabas, a molestarme, a incomodarme, porque ese hermano no estaba movido a misericordia. Debió haber ese hermano haber hecho lo mismo que su papá, alegrarse porque el papá se alegró que su hijo volvió del pecado y volvió a tomar el arado, volvió a tomar las manos para seguir al Señor Jesús y obedecerlo. Debió hacer lo mismo este hermano, como el papá lo hizo, pero no, estaba lleno de egoísmo. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero mire la contradicción de la respuesta de su hijo. Mira, mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. No habiéndote desobedecido jamás. ¿Y qué estaba haciendo exactamente en ese momento ese hermano, ese hijo? Desobedeciéndole al papá, porque el papá le dijo, entre. Y no quiso, y le rogaba, le obedeció, y estaba diciendo, jamás te he desobedecido. Eso me suena familiar de muchos de nosotros. Yo jamás he pecado, nunca he pecado, nunca. Ese sí, sáquenlo. Ni se junten con él. Eso dice la gente, eso decimos nosotros. Y yo cometía ese error. Yo cometía ese error a veces cuando los hermanos, por X o Y razón, el Señor los sacaba de la congregación. Me acuerdo tanto que cuando predicamos a ese Dios trino por ignorancia, que decíamos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas, esa retahila mentirosa del diablo, siendo que la Escritura me enseña que no, que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Es totalmente diferente. Cuando yo enseñaba eso y empecé a enseñar que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo, en contra de lo que los otros venían escuchando, se retiraron y se fueron de la congregación porque dijeron, el pastor Luis Eduardo y los otros predicadores que estaban con él están locos, y se fueron. Y yo me acuerdo que decíamos, yo decía, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero ya no son de nosotros. Y yo también predicaba, y ni siquiera se sienten con ellos, porque yo no entendía la Escritura. Y cuando miré que esa parte de la Escritura que dice que ni se sienten con ellos, eran porque estaban hablando de los herejes. Está clarito en la traducción original, es cuando un hereje, ¿y qué es un hereje? Un hermano que está totalmente en contra de la ley de Dios, que está hablando cosas contrarias a lo que el Señor Jesús manda. Una persona totalmente llena del diablo. Dice la Escritura, ni con él se siente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros tomamos la Escritura y la manejamos para aplastar a la gente, para pisotear al hermano. Y miren todo lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo. No, vaya y búsquelo. Vaya, deje estas ovejas acá, porque estas ya están, no necesitan de arrepentimiento. Entonces vayan y búsquenla. Pero juzgándolo o aplastando a una persona, no van a poder traerla nunca al redil. Jamás, jamás.
Y mire lo que estaba haciendo este muchacho. Este muchacho dijo, porque mi hijo muerto mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué rico es que podamos nosotros buscar a esas personas que se desviaron y orar por ellos, rodearlos, traerlos, amarlos. Y la palabra me dice que si ese hermano peca contra mí 7 veces tengo que volverlo a perdonar. Y si vuelve mañana y vuelve, tengo que volverlo a perdonar. Pero nos levantamos y decimos, no, se volvió un conchudo. Entonces ya la cogió fue de maña. No nos cansemos, dice el Señor, de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, que un día cosecharemos eso. Cosecharemos que ellos entren al camino de la salvación. Y entonces miramos a este hijo mayor que se puso enojado. 15-28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino miren la manera despectiva como habla de su propio hermano. Cuando vino tu hijo, ni siquiera dijo mi hermano. ¿Hasta dónde a veces llegamos nosotros a pecar contra nuestros propios hermanos por el egoísmo, por la envidia, por falta de misericordia? Pero cuando vino tu hijo, que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mire la escritura cómo es de hermosa. Mire la escritura cómo nos enseña a nosotros que cuando uno procede al arrepentimiento, hay gozo en el cielo. Y no solamente gozo en el cielo, hay gozo en nuestra familia, hay gozo en nuestra congregación, hay gozo en la empresa, hay gozo en la familia, en el hogar, en todo lugar donde este pecador haya estado va a haber un gozo, porque todos se van a alegrar de que esa persona cambió, porque esa persona volvió a nacer, volvió a revivir, volvió al camino del Señor. Pero lo más importante aquí de esta enseñanza es clara. Cuando ustedes vean que ese hermano o esa hermana se alejó porque está pecando, nuestro trabajo es ser movidos a misericordia, así como ese papá dice, y su papá fue movido a misericordia y lo trajo e hizo fiesta porque este muchacho con su boca dijo: he pecado contra el Señor Jesucristo y contra ti, papá, perdóname. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy, que usted me está escuchando. En este momento, hoy es el día, mi hermana, mi hermano, hoy es el día que usted diga: Señor, yo he pecado contra ti, contra mi esposa, contra mi esposo, contra mi hija, contra mis hijos, contra mi amigo, mi amiga, mi vecino, mi jefe, contra esa persona que me transportó en el taxi, con esa persona que me recibió en el hotel, en cualquier momento nosotros, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos airamos, pecamos, y Él dice que nos podemos airar, pero no podemos pecar. ¿Y cuando pecamos? Cuando tratamos mal a la gente, con nuestra boca, con nuestra actitud. Eso estamos haciendo. Vuelvo y repito, la mayoría de nosotros y la mayoría de las congregaciones han dejado ciertos pecados, muchos pecados, que quizás eran los pecados más grandes que teníamos. Por decir algo,
El alcohol era lo que me tenía a mí consumido. Yo con el alcohol llegaba a golpear a mi casa, a mi familia, patear a mis hijos, quizás golpear a mi esposa, o sencillamente venía borracho y me acostaba, pero gastaba todo el presupuesto de mi familia teniendo necesidades. Y ya no lo soy, ya no soy muy borracho, ¿cierto? Pero sigo siendo mal hablado. Eso sigue siendo pecado. No te has arrepentido del todo. Eh, Sigues con pereza. Sigues envidiando. Sigues murmurando. Sigues chismeando. Y todo eso es pecado. Hoy es el momento en que nos arrepintamos. Hoy es el momento que nos miremos un poco nosotros mismos y podamos empezar a orar, a decirle, Señor Jesucristo, por favor, tú que todo lo puedes, tú eres el omnipotente, Señor, tú todo lo sabes, tú estás en todas partes, tú llenas la tierra con tu Santo Espíritu, Señor, tú lo llenas todo. Ayúdame, Señor Jesucristo, ayúdame. Si usted tiene fe, mi hermana, mi hermano, si usted tiene fe, el único que lo puede sacar de toda la situación de pecado es el Señor Jesús. Aquí yo puedo predicar, nuestros hermanos nos predicamos unos con otros, nos ayudamos, pero el único que va a poder hacer un cambio en tu vida es el Señor Jesucristo, si tú verdaderamente crees en Él. De lo contrario, no va a pasar nada en tu vida. Por eso, vuelvo invito a las hermanas y a los hermanos que me están escuchando, que nos pidamos al Señor que nos llene que seamos misericordiosos, porque vamos a estar rodeados de personas que van a caer y tenemos que estar preparados en la palabra, preparados en nuestro espíritu para ayudar a sus hermanos, para poder soportarlos, porque también un día puede ser usted, un día puedo ser yo, y tenemos que estar llenos de misericordia, estar dispuestos a servir, estar dispuestos a escuchar, para llorar con esa persona, para reír con esa persona, para alegrarme con esa persona. Eso es lo que el Señor manda a todos nosotros que hagamos. Y eso es proceder al arrepentimiento. Procedamos al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento nosotros no vamos a heredar el reino de los cielos. Dice la Escritura en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, así como hizo este hijo pródigo. Tenía un corazón contrito, humillado, y el Señor no lo despreció. Movió a su papá a misericordia para que lo recibiera en sus brazos, porque este hijo pródigo dijo primero, voy a ir a buscar a mi papá y decirle que pequé contra el Señor Jesús y contra él, que me dé un chance, que no me importa que me ponga a trabajar como un obrero más, que me trate no como a su hijo, sino como un obrero más. Eso fue un corazón contrito y humillado, y el Señor no despreciará nunca eso. El Señor Jesús movió a su papá para que tuviera misericordia. Dice la palabra del Señor Jesús, 2 Corintios 7:10. Yo quiero que entiendan bien esta palabra que les voy a decir aquí. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Quiere decir, hermana y mi hermana, que a veces nosotros pensamos que todas las cosas que el Señor nos envía, la obediencia a su palabra, todo es gravoso para nosotros. No, el que verdaderamente está en el Señor Jesús, sus mandamientos no son gravosos, ¿cierto? Porque lo que me va a producir la muerte, sí, la tristeza y la muerte en mi vida es estar separado del Señor Jesucristo. Así que, mi hermana y mi hermano, los invito a que sigamos en el caminar, procedamos a arrepentirnos. Si lo mismo, la parte de buscar perdonar a las personas, que pedir perdón y perdonar es clave para el arrepentimiento. Así que primero, eleve esa oración al Señor Jesús, confesando todos los pecados al Señor Jesús, no a ningún hombre,
no a ningún hombre. Y una vez que usted ha confesado todos sus pecados al Señor Jesucristo, va a esa persona con la que pecó y le pide perdón a esa persona por ese pecado que cometió. Eso es arrepentimiento genuino. Y esta palabra lo va a lavar, lo va a limpiar, y cuando menos usted se da cuenta, empieza a caminar diferente, a pensar diferente, a sentir amor por los demás, misericordia por los demás, ese anhelo, ese deseo de ayudar al otro. Usted va a empezar a sentir el dolor ajeno, va a empezar a sentir la alegría del otro sin que le cause envidia. Va a sentir usted regocijo porque el otro le fue mejor que a usted. Y todo eso lo hace el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu, porque Él lo va a empezar a llenar. Él es el que nos llena si procedemos al arrepentimiento. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga siempre, siempre, siempre. Los amo mucho en Cristo Jesús.